Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas, más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Talks, un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Bienvenidos a Flash Talks. Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas, más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Talks, un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Bienvenidos a Flash Talks. Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas, más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Talks, un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Bienvenidos a Flash Talks. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo con una gran alegría volver otra vez a Flash Talks, abrir esta nueva temporada de Flash Talks con la misma calidad de siempre, el mismo propósito que siempre hemos tenido, que es traer las mejores prácticas de desempeño. Y hoy acompañándolos cada 2 semanas, profundizando en temas que mejoren las organizaciones de ustedes, que mejoren el desempeño de sus equipos y que por ende den mejores resultados. Y eso es lo que siempre hemos querido traer acá. Y como todos saben, hemos decidido acompañar esta primera parte del año hablando de la tecnología en el aprendizaje. Cómo eso está influyendo, qué está pasando en el mundo con la tecnología y cómo está impactando el aprendizaje. Y hoy vamos a hablar de cómo se revoluciona la formación a través de la inteligencia artificial. Y quiero partir contándoles aquí algo bien interesante, y es que siempre hay una pregunta, ¿no? Y Harvard sacaba un artículo en enero donde decía, ¿a dónde va la tecnología para el 2023? ¿No? Y es una respuesta que no tenemos mucha claridad, no sabemos muy bien para dónde va, porque nos pasan efectos, y es una estadística,
Los NFTs hoy en día pierden el 90% de su valor y no sabemos si se va a recuperar, si no se va a recuperar. Y todavía uno habla de NFTs y hay personas que todavía no terminamos de entender qué significa eso. Sin embargo, a raíz de esto, McKinsey hace un estudio donde cataloga 14 tecnologías que tienen el potencial de transformar la vida y el trabajo de la humanidad, ¿no? Y entre esas está la tecnología del espacio, el Space Technology, la tecnología de energías limpias, la tecnología de la realidad inmersiva y la inteligencia artificial, que ya empezó a generar unos impactos altos, ¿no? Porque hay aplicaciones, y les voy a leer algunas, está Stable Diffusion, que es una inteligencia artificial de imágenes, está Shitty, inteligencia artificial, que de alguna manera lo que hace es mejorar el desempeño en tablas de Excel, Beautiful AI para mejorar sus PowerPoints, GitHub Copilot, que es para programación, Poist, que es para mejorar tu desempeño en las entrevistas, y el boom que hemos visto, que es el famoso chat GPT, que logró en 5 días 1 millón de usuarios, algo que no había logrado nadie en la historia, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, nadie lo había logrado. Y eso es lo que está pasando. Ya llegó la inteligencia artificial a nuestras vidas. Y es tan real que esto se ha metido en nuestras vidas que hoy el 50% de las organizaciones en Europa y en Estados Unidos usan inteligencia artificial para algún proceso. El desafío que tenemos los líderes entonces es cómo usamos esta inteligencia artificial para mejorar la vida de las organizaciones, para mejorar la vida de las personas y usarla de la manera correcta. Y en ese contexto, hoy lo que queremos ver es cómo vamos a revolucionar, cómo vamos a impactar la educación a través de la inteligencia artificial. Así que les damos súper la bienvenida hoy. Estamos jueves 2 de febrero, son las 11:07 de la mañana. Estamos en vivo para toda la gente que nos va a ver en diferido y sepa que estamos hoy en vivo aquí transmitiendo con ustedes. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Carlos Rojas, él es fundador de Vivo, es economista y viene ya muchos años trabajando en creación de mundos virtuales, metaversos y hoy es conferencista de inteligencia artificial por toda Latinoamérica contando el impacto que esto tiene. Así que es un honor para nosotros tener hoy a Carlos de Viwi, una empresa aliada de Spira, así que es un lujo también tenerlo acá con nosotros. Así que, Carlos, te quiero dar la bienvenida e invitarte aquí a esta sala de Flash Talks. Súper bienvenido y un gusto tenerte acá. Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en el primer episodio de esta segunda temporada. Y bueno, gracias a todos los que están escuchando. La idea es eso, que aprendamos un montón de inteligencia artificial y que nos cuenten todas las dudas que tienen al respecto también, por supuesto. Yo creo que hay muchas preguntas, ¿no? Y yo quiero partir, Carlos, por un tema, y es que cuando oímos hablar de inteligencia artificial, muchos nos puede venir rápidamente a la cabeza la película esta Ex Machina, o Ex Machina, no sé cómo la conocen en cada país, pero nos llega esa imagen de esa película, pero ninguno es experto en inteligencia artificial. Si pudiéramos, no desde tu perspectiva tecnológica y súper compleja, sino para domis, para los mundanos, para la gente que estamos en la vida. Sí. ¿Qué es inteligencia artificial? Este rollo, ¿qué es? En una definición muy para domis. Sí, es curioso que menciones esta película porque, claro, es lo que todos nos imaginamos cuando escuchamos inteligencia artificial al comienzo, ¿no? La robótica, este mundo distópico que a veces nos imaginamos donde la tecnología va a reemplazar al humano o va a ser una pesadilla para el humano. Y también hay un mundo que podemos ver, o sea, siempre se pueden ver los dos escenarios, ¿no? El distópico y el utópico o el mundo ideal, que es al que estamos apuntando todos los que estamos trabajando con este tipo de tecnologías, que es un mundo donde la máquina siempre será una herramienta, y una herramienta que en este caso está revolucionando el mundo, pero una herramienta que va a cambiar la forma en la que trabajamos, ojalá que para bien. Entonces, claro, existen muchos tipos de inteligencia artificial. La que mencionas, como ya hablábamos, es la robótica, pero también existen otras que ya conocemos y que ya hemos venido experimentando el día a día. Una de ellas es, por ejemplo, una que se llama Visual Computing, que es reconocimiento de imágenes. Esta inteligencia artificial ya la hemos venido usando en nuestros dispositivos, nuestros celulares, por muchísimo tiempo. Ahorita que hablabas de también
de realidad aumentada se usa en eso, pero también se usa en, por ejemplo, cuando con tu celular agarras y te reconoce la cara, eso es inteligencia artificial también. Entonces, hay inteligencias Vale. artificiales que hemos usado por mucho tiempo sin darnos cuenta, pero las que has estado mencionando ahora, que son como un boom en este momento y que están cambiando la forma en la que trabajamos y aprendemos en las compañías, es la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué es la inteligencia Ok. artificial generativa? Es una inteligencia artificial que ya lleva un tiempo desarrollándose, que usa justamente lo que llamamos redes neuronales. ¿Qué son redes neuronales? Como lo dice la palabra, son redes o modelos que tratan de simular cómo funcionan las neuronas humanas. Entonces, ¿esto qué Ok. significa? Que van a tratar de simular también cómo funciona el humano o el pensamiento del humano, para poder generar cosas que generaría un humano a través de la creatividad, como puede ser la creación de contenido o de multimedia, que son todas las que mencionabas. Creación de texto, creación de imagen, creación de video, creación de sonido o música. Todo eso se hace a través de estas redes. Porque es una revolución en este momento y qué es lo que cambia con otras tecnologías parecidas que hemos visto. Algo que se llama el deep learning, que es que a partir de justamente el boom del Internet y que empezó a salir este tema del deep learning y de las redes neuronales, y con toda esta información que existía en Internet, esta máquina o estos modelos fueron aprendiendo poco a poco de toda esta información que existía ya alojada en Internet. Y cuando fueron Ujú. aprendiendo esto, se fueron volviendo expertas en este tipo de contenidos. Entonces, por ejemplo, si este modelo de inteligencia artificial evaluó 1 billón de imágenes, ya va a aprender a construir una nueva imagen inspirada en todas las imágenes que ya había estudiado en Ok. su creación o en su aprendizaje. Ok. Ok. Entonces, son como neuronas tal cual, neuronas que funcionan, por ejemplo, basadas en lo que es la recompensa y el castigo. Entonces, cuando hacen algo bien o cuando evalúan una imagen y está correcta, recibe una recompensa esta neurona, y si no, recibe un Ujú. castigo, y de esa forma va aprendiendo. Después hay otras neuronas que son más de retención del conocimiento para que aprendan de lo que hicieron mal o lo que hicieron bien. Y así sucesivamente hay varios tipos de neurona para no irnos muy técnicos, De acuerdo, pero de que acuerdo, de acuerdo. son las que hacen que esta inteligencia artificial sea tan revolucionaria, porque va a hacer cosas que antes no veíamos posibles en una máquina. Te hago una pregunta: ¿cuál creerías que es la diferencia entre la que mencionaba ChatGPT o una inteligencia artificial generativa y lo que tienes ahora en tu celular, como puede ser un Siri o un Alexa? Pues ahora como me la describes y entendiéndote que pues, de alguna manera son aprendizajes que vas teniendo, pues creería que no hay mucha, porque al final entiendo que estos Siris, Alexas y Googles lo que van aprendiendo es que estoy buscando yo y van como reconociendo de alguna manera cuáles son mis preferencias y van terminando dándome lo que yo quiero, ¿no? No, claro, y ¿Estás entonces ahí está la entendiendo? diferencia. Realmente Siri o Alexa no van aprendiendo con lo que tú le vas dando, sino que Ok, fueron para que hicieran una serie de cosas específicas, de tareas específicas. Entonces, ok, Siri sabe que puede poner una alarma, o que puede organizarte algo en un calendario, o que puede hacer ok. una serie de cosas, una llamada, mandar un mensaje, etcétera. Alexa de pronto sabe hacer más cosas, pero fueron diseñadas para tareas específicas. La diferencia entre eso y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no necesariamente son tareas específicas. Por ejemplo, la que nombrabas de ChatGPT, es todo lo que tiene que ver con texto, absolutamente. Ok, ok, entiendo. Ahí se nos perdió un segundito, Carlos. Ahí Eh, está de nuevo. ya, sí, Carlos, volviste. Te Sí, no, decía que y creo que queda, creo que queda en este momento súper claro que evidentemente hay unas como, y me parece chévere que hagan como la diferencia, claro. ChatGPT está hecho para ir aprendiendo a través de estos cerebros que tú mencionas, y Alexas y Google y Siri están hechos para repetir tareas. Pero de eso me surge una pregunta, Carlos, y es, y quiero meter muy rápido. Al final, claro, todas estas que estamos viendo, pues son inteligencias artificiales que crean, yo le pido algo y él me lo crea, y está, eso es lo que está en el mundo. Y si uno mira, ayer compartía con Camilo, nuestro CEO, un tweet de un chico que decía, mire, si usted quiere escribir rápido algún texto, pues métase a ChatGPT que se lo genera. Sin embargo, pues es como digo, yo decía, bueno, esto es el uso de matar la creatividad y de pensar y de buscar. Pero cuando hablamos de educación para mejorar las curvas de desempeño en la gente,
para mejorar su nivel de retención, de aplicación de conceptos. ¿Cuál ha sido la usabilidad que le han encontrado a la inteligencia artificial en temas de educación? Sí, entonces, como tú dices, nos podemos ir por dos vertientes. La de la productividad, que era la primera que mencionabas, de esto te puede hacer un correo electrónico mucho más rápido, un ensayo, o una tabla, o absolutamente todo. Y ya después está la forma en la que aprendemos, que es, eh, usualmente o a lo largo de toda la vida hemos aprendido a través de la memorización y la mecanización. Entonces, Ok. en los colegios tradicionales, los que fuimos tú y yo, por ejemplo, nos enseñaban fórmulas matemáticas y cómo aplicarlas, por ejemplo. O nos Ujú. enseñaban a recordar o memorizar datos como cuando fue el descubrimiento de América o cierta guerra, etcétera, y todo memorizar. Exacto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ya se vivía una revolución en el mundo que fue el Internet, y eso ya poco a poco fue haciendo que esto no fuera tan importante. Por ejemplo, el tema de la memorización ya no es tan importante desde que Ujú. existe Google. Entonces podemos ver paralelismos en esta nueva forma de aprender, que ya no es solo que no necesitamos estas dos, sino que la forma de trabajar o la forma de ejecutar también cambia drásticamente porque hay un asesor que es una inteligencia artificial. No lo va a hacer todo por ti, Ujú. pero sí es un asesor que está aprendiendo a actuar como tú actuarías. Entonces te pongo el ejemplo de los pilotos automáticos en los aviones. Mi abuelo siempre contaba esta historia porque él era piloto. A principios de 1900 salieron los pilotos automáticos en el mundo, en el mundo de la aviación. Y existía este Ujú. mismo problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya que solíamos aprender literal cómo manobrear un avión y cómo ser el mejor aterrizando. Y ahorita tenemos pilotos automáticos. Nos vamos a quedar sin trabajo, vamos a tener que aprender de otra forma. Y la respuesta es que no, los pilotos siguieron siendo importantes, como podemos ver el día de hoy, no hay aviones que se manejan solos, sino pilotos que usan pilotos automáticos, pero sus skills o sus habilidades tenían que ser muy diferentes. Ahorita tenían que tener más pensamiento crítico, ahorita tenían que saber comunicarse mejor con las bases, ahorita tenían que tener mejor toma de decisiones y mejores habilidades de comunicación. Y tenían que, obviamente, saber usar el piloto automático, porque eso de por sí es una Claro. habilidad. Entonces, pasa exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Lo primero es Ujú. saber utilizarla, como sabrías usar el piloto automático. No es lo mismo Ok, ok. decir a esta herramienta, hazme un correo, que eso sería el prompt, que hazme un correo con 1000 líneas de palabras y aparte que sea en lenguaje formal y aparte que toque este y este tema, que eso es saber usar ese piloto automático. Y la otra forma es saber cómo trabajar en conjunto a ese piloto automático y saber qué habilidades tienes que desarrollar. Entonces, creo que la principal diferencia es que es la decisión de qué habilidades quieres desarrollar. Antes, Ok, yo ok, ok. yo veía un tweet de justamente el fundador de OpenAI, que es una de las herramientas que hablabas de ChatGPT, es de OpenAI, y él Ujú. decía que curiosamente lo que estaban viendo en los datos era que el costo de la hora de oficina o el trabajo de oficina está reduciéndose mucho más que el costo del trabajo de afuera, del campo o de la calle. Eso a él le parecía Ok. súper curioso, a mí también, porque cuando nos imaginamos la robótica o la inteligencia artificial, nos imaginamos es más que ese trabajo monótono de afuera, de la calle, digamos, va a Ujú. reemplazarse mucho más rápido que el de oficina. Y lo que decía él De es que acuerdo. estamos viendo en los datos es todo lo contrario. Justamente estaba viendo un cambio radical en el trabajo de oficina, porque de pronto tienes una Ujú. herramienta que te va a ayudar a hacer código mucho más rápido o que te va a ayudar a hacer Ujú. diseño más rápido o cualquier actividad que hagas en un computador, De acuerdo. absoluto, cualquier actividad. Entonces, De eso es lo primero acuerdo. que tenemos que reconocer, como cómo va a cambiar mi campo de acción o mi trabajo, que tal vez pasó 8 horas en una oficina trabajando, cómo va a cambiar eso drásticamente. Seguro vas a pasar las mismas horas o no, pero vas a ser Ujú. mucho más productivo con esas horas. Entonces, lo primero es reconocer cuáles son las habilidades nuevas que vas a desarrollar. Por ejemplo, en Ok, Viewing, ok. compañía, ha cambiado radicalmente la forma de trabajar. Seguimos siendo el mismo grupo, pero estamos siendo mucho más productivos. Entonces, la forma en la que Ok. ellos están aprendiendo es ver en qué fase de mi proceso está afectando esta inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros hacemos metaversos o mundos virtuales o simulaciones en realidad Ujú. virtual. Entonces tenemos diseñadores. Esos diseñadores construyen modelos en 3D, como podría ser modelos de Ujú. una película de Pixar o de un videojuego.
Esos modelos Ok. antes pasaban por un proceso de preproducción larguísimo mientras ideabas la idea. Ahorita con Ujú. Midjourney, con Dalí, con estas inteligencias artificiales generativas de creación de imágenes, nos ayudan en ese Ujú. proceso de preproducción y disminuimos ese proceso de 3 semanas a 5 días, porque pueden pedirle a esta inteligencia que les den ideas de cómo van a hacer, por ejemplo, edificios para este metaverso, edificios virtuales, que tengan la inspiración de arquitectos famosos de la historia. Entonces, esta inteligencia le va dando muchas ideas y su forma de aprender fue justamente ver en qué fase, que en este caso era preproducción, afectaba a la inteligencia artificial. Pero tenemos de Ok. pronto la Project Manager, que le afecta de una forma completamente distinta, porque a través de inteligencia artificial ella puede hacer una minuta de una reunión que tuvo con un cliente de forma automática, no tiene Ujú. que ser ella manual como lo hacía antes, porque con la inteligencia artificial tú Claro. puedes reconocer el texto, pasa todo a un texto y lo tiene todo ahí y después con ChatGPT puede hacer resúmenes de ese texto e incluso reportes que me los manda a mí. Entonces, Claro, claro, te entiendo, siempre ir te entiendo, viendo y te reconociendo dónde entiendo, puede afectar en tu línea de trabajo. Y ya después te entiendo. está la otra parte, que es cómo aprendo. Literalmente, no cómo soy más productivo, sino cómo aprendo de esta inteligencia. Ok. Entonces, yo realmente lo primero que hay que ver es las diferencias entre esto y Google, ¿no? Esta inteligencia artificial, por ejemplo, ahorita que hablabas de ChatGPT, porque hay muchas inteligencias artificiales, pero hablando, por ejemplo, de ChatGPT, su conocimiento llega hasta el 2021. Ya después Ujú. van a ampliarlo, lógicamente, pero siempre va a estar atrasado en lo que estamos usando en este momento. Google Ujú. es una herramienta más de actualidad. Entonces, ahorita que Google Ok. decía, estamos en alerta roja porque salió esto, sí y no, porque no va a cambiar tan drásticamente. No es que se va a dejar de usar Google para usar ChatGPT, sino que por Ujú. ahora, por lo menos en el corto plazo, se van a usar paralelamente. Entonces, Google Ok. te puede dar información de lo que acabas de decir tú. Acabo de ver un reporte de BCG que habla de las últimas tendencias de tecnología. Eso te lo puede dar Google porque es actualidad, es lo último, ¿no? ¿Quién ganó el mundial? Eso no te lo va a dar la inteligencia artificial, te lo va a dar Google, ¿no? O buscar una De persona en acuerdo. específico. Pero ¿qué sí te va a dar ChatGPT? Una forma diferente de aprender y de consumir información. Entonces ahí es donde me quería meter un poco, que es lo que estamos trabajando nosotros, sobre todo en un proyecto que se llama Bake, que es la Ujú. personalización en la educación, que es una de tantas cosas. Esto es como hablar del Internet, Nicolás. Hay muchas De vertientes y acuerdo. muchas formas de utilizarlo, pero digamos que una de esas formas es la educación personalizada, que a mí me parece súper interesante, porque ya hemos visto todas estas tendencias globales de que no todo el mundo aprende de la misma forma. Existen distintos De tipos acuerdo. de inteligencia, algunos lo llaman, o distintos tipos de personas. De Y acuerdo, de acuerdo. inteligencia artificial lo que te puede dar es justamente una forma de aprender diferente para cada persona. Te pongo un ejemplo. Si tú te metes hoy en ChatGPT, tú le puedes decir, explícame qué es, ahorita que hablábamos de inteligencia artificial, qué es una red Ujú. neuronal. Pero le puedes decir, explícamelo como si fuese explicado para un niño de 5 años. O explícamelo a Y él través lo de va un a hacer. y lo va a hacer. O explícamelo a través de un ensayo de 2000 palabras como si fuese un PhD, o a través de una historia, o a través de un poema, una canción, a través del formato que a ti se te ocurra. Entonces, ya después Claro. entra, no en la parte de productividad, sino en la parte de aprendizaje. Ahí entramos en Ujú. cómo un gerente de recursos humanos, por ejemplo, le enseña a su gente, o un líder de una empresa le enseña a su gente de la forma que Ujú. esa gente realmente va a entender. Porque de pronto yo ahorita no estaba explicando redes neuronales de la forma menos técnica posible y tal vez para la audiencia Ujú. no era la De forma acuerdo. correcta, pero te metes en esta herramienta o yo mismo diseño un curso con esta herramienta y lo hago de una forma mucho más sencilla gracias a que existe la educación personalizada, por ejemplo. Carlos, si yo lo aterrizara como ya a ese momento donde yo tengo que formar a alguien, y hablabas de Bake, que es un proyecto que estamos trabajando con ustedes muy especial, esa herramienta, y voy a irme como a lo más eh, táctico, voy a decirlo, yo necesito entrenar a un vendedor, necesito mirar que este vendedor sabe vender mi producto, cómo a través de una herramienta como Beco, de la inteligencia artificial, ¿sí? eh, podemos lograr realmente usar la inteligencia artificial para que alguien aprenda, para que realmente nos muestre que puede aplicar conceptos y que los retuvo y que está aprendiendo a vender mejor, en este caso que te ponía.
¿Cómo funciona? O sea, ¿se puede, no se puede? ¿Eso es la usabilidad? ¿Por dónde va esto? Claro, entonces podemos usar eso, Bake y ChatGPT como un ejemplo, ¿no? O GPT-3. Entonces te lo Bien. voy a tratar de poner en palabras sencillas, pero digamos que existe un cerebro general que se llama GPT-3, si hablamos de este ejemplo, ¿no? Este Ujú. cerebro tiene billones de parámetros. Parámetros son cosas que él ha aprendido. Entonces, son 170.000 millones de parámetros. Eh, Tú sobre este Entiendo. cerebro, sí, un montón de, imagínense parámetros, cosas que De él ha acuerdo. aprendido de Internet, de absolutamente todo lo que existe. Entonces, Lo que hay ahí él ha detrás. aprendido, por ejemplo, tal vez millones de esos parámetros son blog posts. ¿Cómo hacer un blog post? Entonces, si tú ya después creas una herramienta sobre ese cerebro de un Ujú. creador de blog posts, seguramente va a hacer blog posts inspirado en todos los millones de parámetros que ya consumió para aprender a hacer eso específicamente. Entonces, Ok. yéndonos a Bake, lo que hizo Bake, por ejemplo, fue usar este cerebro para hacer entrenamientos de ventas personalizados. Entonces, Ok. ¿cómo funciona esto? Esta herramienta es capaz de tener conversaciones contigo, por supuesto. O sea, si tú le dices a esta herramienta, actúa como un profesor, entonces, como un profesor de biología, y tú le empiezas a preguntar acerca de plantas, él te va a responder tal cual como un profesor de biología, por ejemplo. Ok. O tú puedes educar a esta herramienta a través de un proceso que se llama fine tuning, a hacer Ujú. algo más específico a lo que tú necesitas. Lo que hizo... Pero Carlos, ahí me surge una pregunta. Sí, sí, sí. Yo podría decirle a esta herramienta, decirle, ok, mire, yo tengo un cliente, quiero que usted me muestre que usted sabe manejar un conflicto con un cliente que se le instaló el internet tarde. Sí, Y yo hacia le ahí. puedo decir a esta herramienta, actúa como un cliente caprichoso de tal sector, de tal segmento educativo, que quiere que le instalen su internet hoy y usted no puede. Y yo quiero ver si usted sabe manejar ese conflicto. Eso me lo hace la herramienta. Sí, entonces ya iba justamente a meterme ahí, porque lo que te estaba diciendo era todo GPT-3, ¿no? Bake lo que hace es montarse sobre GPT-3 y hace una herramienta para hacer tal cual lo que tú me acabas de decir. Entonces era, Ok, creas una tremendo. conversación, tú haces una conversación ficticia con un cliente que es una inteligencia artificial, básicamente, que se va a comportar como tú o como tu manager quiere que se comporte. Entonces, tal cual lo que tú dijiste, un cliente difícil, que tuvo un problema con una computadora, que el nivel de tensión está súper alto porque ya está muy molesto, que está ubicado Ok, incluso en la ciudad de Barranquilla, entonces va a hablar como un costeño, ¿sabes? Como que ok, normalmente estudiamos, cuando lo estudiamos en una maestría y nos ponen esos casos de Harvard, que son de ujú, esta persona en Chicago tuvo este problema, entonces no es personalizado y cuando lo tenemos personalizado, que claro, si lo tenemos en la vida real, de pronto es un poco más costoso porque tienes que ir literal al campo de acción a tener la claro, claro, interacción claro, claro. y no vas a tener un Total. simulador de eso. Entonces esto es como un punto medio donde es un simulador personalizado donde vas a tener conversaciones con clientes del problema o no problema. Pueden ser distintas fases de la venta o de otras cosas que no sea venta, pero hablando de esto de la venta, distintas fases como puede ser primera reunión, ahí no va a haber un conflicto, sino que es, bueno, un cliente te recibe, le vas a exponer de tu producto, etcétera. Una vez que ya tienes la conversación, en el caso de Bake, vas a tener un reporte de cómo te fue, un reporte de resultados. Entonces, ese reporte de resultados te va a decir exactamente qué hiciste bien y qué hiciste mal, te va a dar un puntaje, te va a dar notas de en qué puedes mejorar y qué no, con quotes reales de tu conversación. ¿Y cómo lo está haciendo esto? Lo mismo, a través de inteligencia artificial. Imagínense que esta inteligencia artificial aprendió de muchos libros de venta, millones de libros de ventas e información de cómo ser un buen vendedor a través de toda la información recolectada y entonces te va a dar feedback basándose en toda esa información colectiva que existe en Internet, ¿no? Y ya Y yo después creo que ahí estás tocando, de acuerdo, y es que estás tocando un punto muy valioso y lo decías al principio de cuáles son los skills que yo necesito tener. Y estoy pensando para toda la gente que está conectada ahorita oyendo temas de educación, pues claro, esto de alguna manera me acerca, o sea, me hace eficiente ciertos procesos de ver qué tanto están aplicando, en qué hizo bien, qué hizo mal, y requiere de los entrenadores o de los profesores o de los educadores, por poner el espectro mucho más grande, unos niveles de análisis y unos skills de analítica sobre esos reportes mucho más poderosos. Eh,
Hay una pregunta que hacía aquí Camilo Vergara, nuestro CEO, que vale la pena retomarla porque puede ser, la mencionabas ahorita, pero para responder en una palabrita porque se está acabando el tiempo, y es la diferencia entre Bake y ChatGPT, porque ahí uno puede oírte y decir cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Imagínate, ChatGPT es la base de ese cerebro. Es capaz de hacer, la otra es The Economist, sacó un artículo diciendo, esta es la calculadora del texto. Me parece una forma muy fácil de representarla, porque es tal cual como una calculadora le puedes pedir una operación matemática y te la hace, esto le puedes pedir cualquier cosa que quieras de texto y te lo va a hacer en el formato que tú quieras hacerlo. Entonces, tú podrías decirle a ChatGPT, hazme una conversación con un cliente ficticio en donde tenga todas estas variables y te va a hacer algo muy parecido o te lo va a hacer, pero no te lo va a hacer tan perfecto como algo entrenado o algo que recibe un proceso de fine tuning. Entonces, ¿qué es el fine Ah, ok, tuning? ok, ok. Fine Es el tuning, fine tuning la diferencia. la diferencia y otras cosas, ¿no? Te las iremos explicando ahorita, pero digamos que es un Ok, cerebro que es ok. ChatGPT o GPT-3, es el cerebro inicial, pero para que se comporte, como él sabe tantas cosas, tienes que ponerle una capa para que haga tal cual lo que tú quieras hacer. Imagínense un chef súper poderoso que sabe todas las recetas del mundo y llega y tú ¿De lo acuerdo? contratas en tu restaurante. Y si fuese solo ChatGPT, él se pondría a cocinar todo lo que le pidieran, pero no va a ser tan Ok, específico algo en particular. de Bake es acuerdo. como que tú le dijeras, yo quiero un restaurante solo de comida japonesa y te va a enseñar más o menos los platos que yo quiero porque yo entiendo a mi cliente. No vas a hacer todos los platos del mundo, sino los que yo quiero. Entonces le vas a poner una capa de expertise adicional donde nosotros le enseñamos cómo queremos esos reportes, cómo queremos esas conversaciones y con nuestra ayuda y con nuestro propio fine tuning que se llama, este modelo va a actuar de la forma que nosotros queremos que actúe. Entonces, justamente ese Ok, el objetivo de OpenAI es que usen su cerebro para hacer distintas cosas. Imagínense que ustedes fueran, no sé, un músico, un cantante. Entonces, un cantante podría hacer un fine tuning para que GPT lo ayude a componer canciones a su estilo o que lo ayude en todo su proceso musical. Ya lo podría hacer de una forma inexacta, sin el fine tuning, pero entonces él le va a enseñar, mira, yo soy Alejandro Sanz y quiero que mis canciones suenen de esta forma, porque este es mi estilo. Entonces le estás agregando ok. esa capa para Esas que capas de... lo que dicen es que en el futuro van a haber muchas herramientas como Bake dirigidas a distintos A segmentos y distintas cosas, claro. exacto. Y creo que ahí, solo como para ir cerrando, Carlos, y respondernos la pregunta que teníamos, si era si la inteligencia artificial es una revolución de la formación. Y yo creo que, resumiendo un poco lo que tú dices, hay una respuesta, creo, muy concreta, y es la hiperpersonalización de la formación y de la educación a través de herramientas como Wake o las otras que se puedan crear, de estas capas que ponemos encima para hacerlo cada vez más hiperpersonalizado. Y una cosa que mencionaste hace un rato que notaba aquí, y es ir entendiendo cómo aprende cada persona. Que claro, hoy no voy a hablar de ninguna, pero hay un montón de plataformas que pues, tienes tu curso ahí, tómalo, y si pues, tú eres kinestésico o de otra forma, o tienes inteligencia múltiple de distinta, pues y así no te gusta, pues sorry, pero pues, eso es lo que hay ahí en la pantalla, está el video de un profesor experto, pero no logra entender todavía cómo le gusta aprender a la gente. Y creo que ahí tocas estos dos puntos, de hiperpersonalización y entender cómo aprende la gente. Carlos, se nos acabó el tiempo. Yo quiero invitarlos a todos a que busquen a Carlos en LinkedIn, busquen a Biwi, y puedan también acceder a todas las redes de Carlos y su equipo y Biwi, porque yo sé que pueden generarse muchas preguntas aquí y pueden generarse muchas preguntas a través de qué es Bake y cómo podemos acceder a Bake y, en fin, un poco lo que contábamos. Entonces los invito a que nos sigan y puedan hacerle las preguntas adicionales que quieran a Carlos. Pero Carlos, yo para cerrar tengo que invitarte a nuestro desafío de cierre, que siempre lo hacemos con todos nuestros invitados y que esta temporada no va a ser distinta porque seguimos con nuestro desafío a cada uno de nuestros invitados, que es básicamente remitiéndonos como a esta filosofía que tenemos en Espira de entender la formación, el entrenamiento, desde la perspectiva de cómo impacta en el negocio, qué tiene que hacer la gente para lograrlo, y para que la gente logre eso, qué tiene que aprender o qué tiene que saber o conocer, ¿vale? Yo te voy a hacer 3 preguntas de lo que hemos hablado hoy con respecto al impacto en el negocio que esto tiene, qué tiene que hacer la gente y qué tenemos que aprender.
Y la pregunta que me surge muy evidente de todo lo que hemos hablado es, hablando de estas herramientas de inteligencia artificial para la educación, ¿dónde estas herramientas de educación de inteligencia artificial, en qué indicador del negocio tú crees que pueden impactar? ¿En qué indicador del negocio impactan? Pero, Carlos, el desafío no es que me respondas la pregunta, porque obviamente tienes tu conocimiento para hacerlo. El desafío es que solo puedes usar una palabra. Ese es el problema en el que estás. Solo puedes usar una palabra para responderme. Entonces, si te preguntaran qué indicador del negocio impactan las herramientas de educación basadas en inteligencia artificial, ¿cuál sería tu respuesta? Productividad. En una palabra. Perfecto. Listo. Si quieres argumentos, o lo dejo ahí. No, ahí. Carlos, ¿qué tenemos que hacer las personas para poder adoptar esta educación a través de la inteligencia artificial? ¿Qué tenemos que hacer los seres humanos? Adaptación. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que aprender para podernos adaptar a estas herramientas? ¿Cómo? Ya se te cortó un poquito, Nicolás. No te preocupes. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que conocer? ¿De qué tenemos que aprender para poder adaptarnos a estas herramientas? Creatividad. Ya después explicaría por qué en el reto, pero creo que es otra forma de creatividad. No, está perfecto. Mire, para todas las personas que están conectadas con nosotros hoy, si nosotros aprendemos a ser mucho más creativos de las herramientas que nos están llegando, seguramente vamos a podernos comportar como personas mucho más adaptables a la inteligencia artificial y vamos a tener organizaciones más productivas, y eso es lo que Carlos ha traído hoy para nosotros hoy acá. Carlos, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante. Creo que ayudas a que podamos ir entendiendo un poco esto que puede sonar muchas veces extraño y muchas veces como una cosa de nicho, a traerlo en la realidad y decir, no es tan de nicho, es para todos, y la verdad puede mejorar la calidad de vida de una forma bien usada, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, la verdad. No, muchas gracias, Nicolás, a ustedes. Ahorita, para cerrar, revolución realmente es cuando cambia la forma de producir, de consumir información y de comunicarnos. Y yo creo que eso siempre nos ha dado algo positivo en la humanidad. Tenemos que agarrarlo, hacer buen uso de ellos, obviamente, y trabajarlo de una forma ética, pero creo que va por buen camino y que es una evolución también muy efectiva y muy poderosa para el ser humano. Entonces, les doy las gracias a Aspira, a ti, Nicolás, y bueno, nos seguimos viendo. Sí, no, y quiero cerrar porque estás diciendo algo poderoso y quiero tener un comentario que está haciendo Camilo Vergara, nuestro CEO, que lo voy a leer, porque dice algo que cada vez que habla con Biwi, con ustedes, se da cuenta que la inteligencia artificial está acá, ya dejó de ser un sueño y debemos prepararnos para darle el mejor uso posible, ser más productivos, menos tácticos y más estratégicos. Y creo que se vienen cosas increíbles, y creo que sí se vienen cosas increíbles en lo que vamos a producir. Así que, Carlos, muchas gracias, un abrazo. Gracias a toda nuestra audiencia de Flash Talks que estuvo conectado, y la verdad que les agradecemos un montón. A nuestro equipo de mercadeo que hace que esto es una realidad. Y saben que siempre le agradezco a mi esposa y a mi hijo que son el motor para que podamos estar aquí todo el tiempo con ustedes. Contáctense con Carlos, pregúntenle y sigan indagando qué es Bake y sigan mirando todo lo que está alrededor, que esto ya llegó y nos cambió la vida. Un abrazo, Carlos, allá en Bogotá. Cuídense mucho y nos vemos en 2 semanas. Chao, Nicolás. Chao. Hablamos. Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas, más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Talks, un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos a Flash Talks.